¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Normalmente, cuando se habla de un diagnóstico médico, hay una expectativa innegable de precisión. O sea, es casi como la ingeniería. Claro, totalmente. Si un paciente se rompe el brazo, digamos, la radiografía va a mostrar una línea blanca irregular en el hueso. Y el médico simplemente puede señalar esa pantalla y decir que el problema está exactamente ahí. Sí, es que el diagnóstico físico tiende a ser muy binario. O sea, hay una fractura o no la hay. Y bueno, esa claridad visual ofrece un confort inmenso, porque al ser humano le gusta que las cosas sean evidentes, ¿no? Que sean tangibles y fáciles de categorizar. Exacto. Pero luego entramos en el mundo de la psicología, en el terreno de las decisiones existenciales, del trauma, de la culpa. Y de repente esa máquina de rayos X como que deja de funcionar. Completamente. Un terreno de aguas diagnósticas muy oscuras. Si intentamos rastrear el punto exacto donde comenzó a fracturarse la confianza humana, las imágenes ya no se presentan en un nítido blanco y negro. Entramos, pues, en el ámbito de las motivaciones ocultas y de las justificaciones internas. Y precisamente por eso, la misión de nuestra inmersión profunda de hoy es realizar un análisis detallado y minucioso, casi clínico, de un texto que resulta fundamental en la historia del pensamiento humano. Los primeros 7 versículos del capítulo 3 del libro del Génesis. Exactamente. Pero ojo, para hacer esto hemos reunido una pila de fuentes bastante inusual. Vamos a cruzar textos de filología hebrea pura, análisis exegético, paralelos históricos del antiguo Medio Oriente y hasta conceptos de psicología existencial. Que es una combinación fascinante. Lo es. La idea es desarmar la anatomía de la manipulación, el deseo y la vulnerabilidad humana. Así que para quienes nos escuchan, no vamos a leer esto como un simple cuento infantil sobre un reptil parlante y una fruta prohibida. No, para nada. Y para lograr ese nivel de análisis, resulta imperativo establecer primero el contexto del documento. Nuestras fuentes indican que este pasaje pertenece a la llamada tradición yavista. La que los académicos conocen como la fuente J, ¿verdad? Esa misma. Y esto es crucial, porque la fuente J se caracteriza por utilizar un lenguaje profundamente antropomórfico y terrenal. O sea, presenta un creador que moldea al humano del polvo con sus propias manos, como si fuera un alfarero. Ajá, y que luego camina por el jardín. Exacto. Esto significa que la inminente transgresión no va a ser la simple violación de un frío código legal cósmico, digamos. Va a ser una traición muy íntima y muy relacional. Justo antes de estos 7 versículos, la narrativa describe un estado de inocencia plena. Y bueno, en tan solo unas pocas líneas, esa armonía se hace pedazos. Es tremendo. Para cualquier persona interesada en entender la psicología detrás de cómo los seres humanos toman decisiones desastrosas, este es el caso de estudio definitivo. Es un drama denso sobre cómo se distorsiona el lenguaje, cómo se erosiona la confianza y cómo emerge esa obsesión destructiva por alcanzar, digamos, una autonomía radical. Sí, y si el objetivo es comprender cómo se derrumba por completo un estado de perfección relacional, el primer paso lógico es examinar de cerca la herramienta de demolición. La herramienta, claro. Resulta fascinante que la caída no ocurre por un cataclismo físico, un terremoto o una guerra celestial. O sea, todo se desmorona a través del lenguaje. Y fíjate que al revisar las notas sobre la lingüística del texto original, es asombroso cómo el hebreo juega con las palabras para establecer esta dinámica. Hay un detalle sonoro que, se evapora en casi cualquier traducción moderna. Lástima, sí. Pero nuestras fuentes marcan este detalle como la clave maestra para entender a los personajes. Es que la genialidad literaria del texto hebreo radica en un parónimo. ¿Un parónimo? Sí, un juego de palabras que suenan casi idénticas, pero significan cosas muy distintas. A ver, al final del capítulo 2, la narrativa describe a la pareja humana diciendo que estaban desnudos, utilizando la palabra hebrea aromim. Aromim. Ajá, y en este contexto, no es solo una falta de ropa. Denota una apertura total.
una inocencia transparente, o sea, una ausencia absoluta de motivos ocultos. E inmediatamente después, en la primera línea del capítulo 3, se introduce a la serpiente como el animal más astuto, usando la palabra arum. ¡Guau! O sea, la palabra para la inocencia humana, arumim, y la palabra para la astucia de la serpiente, arum, ¿comparten la misma raíz fonética? Lo cual definitivamente no es una coincidencia. El autor está contrastando la vulnerabilidad transparente de la humanidad con la manipulación encubierta del antagonista. La astucia de la serpiente es una especie de desnudez retorcida, digamos. Claro, se presenta de manera sutil, ocultando su verdadera intención. Exactamente. Oculta su intención asesina hasta el mismísimo final. La astucia encubierta entra en el jardín para reemplazar a la inocencia transparente. Sí, eso siempre sorprende. Es que la cultura general y el arte clásico siempre han pintado a esta serpiente directamente como la encarnación del diablo. Ya sabes, con cuernos, olor a azufre y todo eso. Pero si nos ceñimos estrictamente a la filología del texto hebreo original de estos versículos, eso simplemente no está ahí. No, para nada. La lectura académica del texto es muy clara en esto. En el Génesis original, la serpiente no es presentada explícitamente como una entidad demoníaca o como Satanás. Se la describe pura y exclusivamente como uno de los animales del campo que Dios había hecho. Es fuertísimo eso. Topalmente. La identificación directa del reptil con el diablo es una evolución teológica que ocurre muchísimos siglos después y que recién se formaliza en textos tardíos como el Libro de la Sabiduría o el Apocalipsis. Entonces, si eliminamos toda esa teología posterior de nuestra mente por un segundo, me surge una duda genuina. ¿Por qué el autor antiguo elegiría un simple animal del campo para tener todo el peso narrativo de derribar el orden del universo? O sea, parece una elección extraña si no se trata del archienemigo cósmico. Bueno, tiene todo el sentido cuando se observa el entorno cultural del antiguo Medio Oriente. En la iconografía de los pueblos vecinos, digamos los cananeos y los mesopotámicos, la serpiente era un símbolo pesadamente cargado de misticismo. Ah, claro, la serpiente en otras culturas. Exacto. Representaba la sabiduría arcana, la fertilidad, la vida eterna e incluso la divinidad misma. Entonces, lo que hace el autor del Génesis es una desmitificación radical. Le quita el poder. Le arranca a la serpiente su estatus de deidad pagana y la reduce a una criatura más del ecosistema. Sin embargo, sigue funcionando como el vehículo narrativo perfecto para cuestionar la autoridad divina, no desde un trono rival, sino desde adentro de la misma creación. Y, ojo, su táctica no es la fuerza bruta, es la gimnasia retórica. Esa táctica retórica me recuerda muchísimo a la mecánica moderna de las fake news. O quizá al comportamiento de un abogado malintencionado que busca invalidar un contrato jugando con la semántica. Es una analogía perfecta. Porque la serpiente no entra gritando blasfemias, ¿verdad? Se acerca con una pregunta súper casual, que dice algo así como, ¿con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Es un movimiento magistral de desplazamiento y exageración. Hay que recordar que la instrucción original de Dios era una prohibición sumamente específica sobre un solo árbol, dentro de un jardín caracterizado por una abundancia abrumadora. Claro, había comida por todos lados. Ajá, y la serpiente transforma esa pequeña restricción en una prohibición total. Finge, con un tono de asombro, que el Creador les ha prohibido todo contacto con el entorno. Es una manipulación brillante, porque no ataca la inteligencia de la víctima de frente, sino que siembra una semilla de sospecha sobre el carácter de la autoridad. Al exagerar ese pequeño límite, hace que la premisa entera de la relación parezca irracional. Así es. Planta la idea de que ese creador, que supuestamente acaba de regalarles un paraíso entero, en realidad es un ser mezquino, un tirano que no quiere que disfruten de nada. Y el peligro enorme de esa estrategia es que la serpiente solamente necesita colocar el cebo lingüístico. El verdadero desastre no es la pregunta malintencionada en sí. La tragedia clínica, o sea, lo que venimos a analizar en detalle, comienza al observar cómo la mente humana responde y reinterpreta la instrucción original frente a esa distorsión. A ver, analicemos esa respuesta, porque es un error de cálculo fascinante. La mujer,
que según las fuentes aún no recibe el nombre de Eva en este punto de la narrativa, intenta hacer lo correcto. Trata de corregir a la serpiente y, digamos, defender la reputación de Dios diciendo que sí pueden comer de los árboles. Sí, su intención inicial parece buena. Pero al recitar la regla, comete una equivocación muy sutil que termina siendo letal. Añade cláusulas que jamás existieron. Tal cual. La mujer dice que del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo que no coman de él, ni lo toquen, no vaya a ser que mueran. Hay dos alteraciones gravísimas en esa simple frase. Primero, Dios nunca prohibió tocar el árbol. Esa es una pura invención humana. Inventa una regla nueva. Exacto. Y segundo, la advertencia original no era un dubitativo «no vaya a ser que mueran». Era un decreto enfático en hebreo, mot tamut, que se traduce como «ciertamente morirás». Esto, creo que se puede ilustrar con una analogía que ayuda a entender el mecanismo psicológico detrás de añadir reglas. Es como si una persona, tratando de ser extra cuidadosa, instalara un pequeño cerco eléctrico de bajo voltaje justo frente a un letrero enorme que dice «Pelibio, campo minado». Me gusta esa imagen. La intención parece buena, ¿no? Añadir protección extra. Pero un día la persona se acerca, roza el cerco eléctrico, recibe una descarga súper leve y nota que no explotó nada, que no se murió, e inmediatamente asume, de forma falsa y peligrosa, que el letrero principal sobre las minas también es una mentira exagerada. Claro, al inventar el ni lo toquen, se crea una falsa barrera y su ineficacia termina destruyendo la credibilidad de la advertencia real. Exactamente. Esa es la fenomenología exacta del legalismo humano. A menudo se construyen vallas religiosas o morales que no estaban en el diseño original. Y cuando esa primera valla artificial es cruzada sin consecuencias catastróficas inmediatas, pues la ley fundamental pierde todo su peso en la psique humana. Se devalúa. Sí. Al suavizar la consecuencia, aún no vaya a ser que mueran, queda en evidencia que la palabra original del creador ya se había devaluado internamente mucho antes de dar el primer mordisco. Pero, ojo, al revisar los detalles de la escena hay una omisión monumental que a menudo pasa desapercibida y que nuestras fuentes destacan con mucha vehemencia. Se trata de la figura del hombre, quien resulta que también estaba presente. ¡Ay, sí! El texto en esta parte es verdaderamente lapidario. En la segunda mitad del versículo 6, tras tomar el fruto, dice que la mujer le dio también a su esposo, que estaba allí con ella. Estaba en la escena durante toda la conversación. O sea, no me lo invento. No era un observador distante que llegó tarde a la tragedia. Estaba literalmente al lado de ella, escuchando cada distorsión, cada calumnia contra el carácter del creador. Y el análisis de su comportamiento revela algo muy fuerte. Su fracaso no fue ser engañado cognitivamente por una fruta. Su transgresión fundamental es la pasividad absoluta. El silencio. Es el silencio en el momento crítico. Esto abre un punto de discusión inmenso, porque uno se pregunta, ¿por qué un simple silencio, el no hacer nada, se codifica en este texto como un fallo tan catastrófico? Porque en el marco de una relación de confianza, el silencio ante la distorsión de la verdad es una abdicación consciente de la responsabilidad. El hombre, que según el capítulo 2 había recibido la instrucción original de forma directa, elige la preservación de su propia comodidad inmediata sobre su deber relacional de intervenir y afirmar la verdad. Fuerte. Su pasividad no es neutralidad, es una complicidad activa que valida la manipulación de la serpiente. Y una vez que se establece este clima, donde el lenguaje está torcido, la defensa es defectuosa y encima reina este silencio cómplice, la serpiente lanza su ataque definitivo, el golpe de gracia argumental. Les dice, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que coman de él se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta frase es increíble. Es la radiografía perfecta de la anatomía del deseo humano. Hay que entender que en la epistemología del antiguo Medio Oriente, el concepto de conocer no se refería a la mera acumulación intelectual de datos, era una cuestión de experiencia íntima. O sea, no era memorizar un libro. No para nada.
Y la frase específica, conocer el bien y el mal, era un modismo idiomático que denotaba autonomía moral absoluta, independencia existencial. En otras palabras, la promesa de la serpiente es usurpar el rol que le corresponde al diseñador del universo. Es obtener la autoridad para legislar la propia realidad, decidiendo por cuenta propia qué está bien y qué está mal, sin tener que rendirle cuentas a ningún estándar externo. Exactamente. Y para lograr que los humanos deseen esto, la serpiente tiene que reescribir por completo el carácter de Dios. Convierte al guardián amoroso en un tirano consumido por la envidia. Sugiere que el conocimiento es retenido por puro egoísmo, no por cuidado. ¡Qué manipulación! Y aquí es donde las fuentes sobre los paralelos históricos arrojan una luz increíble, porque nos muestran cómo el libro del Génesis está subvirtiendo los mitos de su propia época. Sí, de hecho, los textos que revisamos mencionan específicamente mitos mesopotámicos, como el relato de Adapa, donde la dinámica entre los dioses y los mortales es, digamos, diametralmente opuesta a la del creador bíblico. Así es. En la mitología antigua, los dioses constantemente negaban la inmortalidad o el poder supremo a los seres humanos precisamente por envidia, para evitar la competencia. Por ejemplo, en este mito de Adapa, el dios supremo Anu le ofrece a Adapa el pan y el agua de la vida eterna. Pero otro dios, llamado Ea, queriendo mantener a la humanidad subyugada, le miente a Adapa. Le miente en la cara. Le dice que esos alimentos son veneno y le causarán la muerte. Entonces Adapa obedece el engaño, rechaza el alimento y pierde la inmortalidad. O sea, los dioses mesopotámicos mentían para mantener a los humanos débiles. Y el Génesis invierte esto por completo. Dios dice la verdad para mantener a los humanos seguros, y es el antagonista quien usa el engaño para inyectar la muerte, presentándola falsamente como un ascenso a la divinidad. Exacto. Es una inversión total del paradigma antiguo. Pero a ver, detengámonos en este punto, porque si analizamos esto desde una perspectiva estrictamente moderna, secular, surge una fricción evidente. Hoy en día la sociedad celebra la independencia moral, ¿no? El deseo de alcanzar sabiduría, de madurar, de cuestionar la autoridad, de pensar por uno mismo. Eso se considera el pináculo del desarrollo humano. Sí, por supuesto. Entonces, ¿por qué este texto antiguo codifica la búsqueda de ese conocimiento como una transgresión tan letal? Es una gran pregunta. El análisis exegético aclara que el texto no condena el crecimiento intelectual ni la sabiduría en sí mismos. La distinción es profunda aquí. Lo que se describe como letal es la autonomía epistemológica destructiva. Autonomía destructiva. A ver, desarrolla eso. Sí, existe una gran diferencia entre buscar una sabiduría relacional, que implica aprender cómo funciona el universo en comunión con quien lo diseñó, respetando los límites inherentes de ser una criatura, y la declaración soberbia de decir, yo soy mi propia norma, yo fabrico mi propia realidad. Esa autonomía radical es, por definición, un corte con la fuente misma de la vida y el orden. Y lo que resulta escalofriante de las notas sobre el versículo 6 es cómo se detalla el proceso psicológico interno que precede a esa separación. Porque no hay coerción violenta. La transgresión no comienza en las manos. No. Es bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Es un despiece psicológico impecable de la tentación, dividido en 3 vectores que abarcan casi toda la experiencia humana. Primero tenemos el apetito físico o sensorial, eso de bueno para comer. Segundo, la codicia estética o posesiva, lo agradable a los ojos, o sea, la superficialidad de las formas. Ajá. Y tercero, la soberbia intelectual, esa ambición espiritual de elevarse por encima de la propia condición de criatura para alcanzar autonomía. Y es súper interesante notar que siglos después, la tradición apostólica retomaría estas mismas 3 categorías exactas para describir la anatomía de los deseos que fragmentan a la sociedad humana. Vesto, deseado, tomado. Es un algoritmo interno implacable. Primero ocurre la atención selectiva, luego la racionalización que justifica que el propio deseo es ahora la norma suprema, y finalmente, la acción consumada. Y una vez que la decisión está tomada, la humanidad entra en su nueva realidad de autonomía absoluta. Pero
el texto revela inmediatamente que los resultados son trágicamente opuestos a la grandiosa promesa que la serpiente había delineado. El versículo 7 lo resume con una frase devastadora. Dice, se les abrieron los ojos a ambos, lo cual implica que, técnicamente, la serpiente dijo una verdad a medias. O sea, sí hubo un despertar, sí hubo una iluminación, pero el panorama que iluminaron fue francamente aterrador. Es que representa la ironía máxima del relato. Se les prometió un ascenso existencial, una divinización, pero el conocimiento adquirido no tuvo absolutamente nada de divino. Fue un conocimiento ferozmente regresivo. No descubrieron los secretos del cosmos. Descubren pura y exclusivamente su propia desnudez. La misma desnudez que tenían unos versículos antes, pero que ahora se percibe de forma radicalmente distinta. Antes era una inocencia transparente, la comodidad de quien no tiene nada que ocultar. Sí. Pero ahora el texto refleja un pánico existencial. Es que la inocencia se transforma instantáneamente en vergüenza. Esa desnudez física de repente se vuelve insoportable porque los individuos han interiorizado la ruptura. Saben que han roto la confianza fundamental y por lo tanto se sienten expuestos y amenazados frente al otro y frente al entorno. Es como un choque de realidad. Total. Es aquí donde la psicología existencial señala que experimentan lo que se puede denominar la triple fractura. ¿Triple fractura? Sí, una fractura cognitiva, porque a partir de ahora percibirán la realidad a través del lente de la sospecha y el engaño. Una fractura afectiva, inaugurando la era del miedo, la ansiedad y la culpa. Y una fractura relacional, marcada por el impulso inmediato de aislarse y protegerse del escrutinio del otro. Y la reacción inmediata ante ese peso aplastante de la vulnerabilidad es un intento desesperado de costura. El texto relata que cosen hojas de higuera para hacerse delantales y cubrirse. Es el primer mecanismo de defensa psicológico de la historia humana puesto en práctica. Las famosas hojas de higuera, que son un símbolo extraordinariamente denso dentro del análisis hermenéutico. Representan muchísimo más que un simple pudor físico. Es como si un usuario intentara hackear el código fuente de un sistema operativo súper complejo, ¿no? Para obtener privilegios de administrador supremo. Logra entrar, se siente poderoso por un microsegundo, pero su intromisión borra accidentalmente todos los protocolos de seguridad del sistema. ¡Ay, qué desastre! De repente, el servidor queda expuesto a miles de virus letales. Y la única solución que se le ocurre a ese usuario es intentar reparar los servidores quemados pegándoles trozos de cinta adhesiva. Las hojas de higuera son, digamos, la cinta adhesiva de la humanidad frente a un error de proporciones cósmicas. Me encanta esa metáfora porque captura exactamente el mecanismo de las hojas. Simbolizan el intento primario de autojustificación y autoocultamiento. Es el esfuerzo superficial, frágil y absolutamente insuficiente de la humanidad por intentar reparar con sus propias manos lo que la búsqueda de autonomía acaba de quebrar en lo más profundo de su ser. Porque las hojas se secan. Claro, las hojas de higuera se marchitan, se rompen, no proveen una cobertura real ni duradera contra el entorno hostil. Es una solución cosmética para un problema ontológico. Totalmente, y marcan el génesis de una especie de religiosidad fabricada. Esa tendencia interminable a intentar tapar la miseria o el vacío interior mediante apariencias artificiales, buscando justificarse a través del esfuerzo propio en lugar de acudir a la fuente de la vida para exponer el daño y pedir restauración. Si uno da un paso atrás para observar el panorama completo de este meticuloso viaje analítico, surge una conclusión rotunda. Este pasaje no es, bajo ninguna métrica, el relato arcaico de una simple curiosidad infantil que recibió un castigo divino desproporcionado. Definitivamente no. Es, en cambio, una fenomenología atemporal y milimétricamente exacta de cómo funciona la autodestrucción humana en cualquier época. El proceso sigue una lógica inalterable. Todo comienza prestando atención a voces que siembran dudas sutiles sobre las intenciones de quienes nos protejan. Luego, la mente avanza hacia la racionalización del propio deseo, retorciendo la evidencia para autoconvencerse de que los límites establecidos son tiranía, y de que cruzar esa línea traerá una realización plena. Ajá. Pero el final del ciclo, de forma invariable, aterriza en el aislamiento crónico y la vergüenza. Y para quienes sintonizan esta inversión profunda,
La vigencia de esta mecánica es brutalmente relevante para la vida contemporánea. Las decisiones cotidianas de las sociedades modernas están impulsadas por estas mismas dinámicas de distorsión. El entorno actual está saturado de campañas de desinformación, de fake news y del constante autoengaño que promete que la verdadera libertad se encuentra en el rechazo absoluto de cualquier límite o estructura. El problema surge cuando esa versión distorsionada de la libertad inevitablemente deja a los individuos vacíos y crónicamente vulnerables. Ante esa exposición, la reacción moderna no difiere en absoluto de la de los personajes del jardín. Simplemente se utilizan versiones actualizadas de las hojas de higuera para enmascarar las inseguridades. Pensemos en el éxito corporativo desenfrenado, o en la proyección meticulosa de una vida impecable a través del filtro de las redes sociales. Uy, sí, las redes sociales son el mejor ejemplo. El activismo performativo que solo busca aplausos, o la obsesión por mantener las apariencias sociales a toda costa. Todo eso funciona como hojas secas cocidas con desesperación, intentando ocultar fracturas internas muy profundas. Es pura autojustificación para evitar enfrentar la vergüenza de la propia fragilidad humana. Sin embargo, el análisis minucioso de este texto no concluye dejando al ser humano abandonado en la desesperación y el aislamiento de su propia escondite. El flujo de la narrativa apunta hacia una resolución muchísimo más compleja. Y esa es la idea provocativa que sirve de corolario para este estudio y que queremos dejarle a la audiencia. Tras analizar la anatomía completa de la caída, el cuadro final del versículo 7 muestra a la humanidad acurrucada, escondida detrás de la vegetación, cubierta por hojas marchitas, consumida por una vergüenza y un silencio paralizantes. Un panorama desolador. Pero el texto no termina ahí. En el versículo 8, que sigue inmediatamente después, se registra un sonido en el jardín. Son los pasos del Creador caminando al caer la tarde. Y en lugar de irrumpir con fuego cósmico para aniquilar a los transgresores, el texto revela un creador que busca a esta humanidad fracturada con una pregunta que resuena a través de la historia: ¿dónde estás? Es bellísimo. El ser humano, en su autonomía, rompió las máquinas de rayos X y ocultó deliberadamente sus propios diagnósticos en la oscuridad. Pero el diseño del relato revela que el médico aún entra a la habitación, no para ejecutar, sino para buscar la herida. Lo que invita a una reflexión profunda que trasciende el texto antiguo. Es muy probable que la verdadera tragedia de la condición humana no radique simplemente en la inevitable tendencia a tropezar, a equivocarnos o a ceder ante el deseo de autonomía. Así es. Quizás la tragedia definitiva sea ese instinto terco y persistente de coser hojas superficiales para esconder nuestras heridas en las sombras, en lugar de permitir que, a pesar de toda la vergüenza, esas fracturas sean encontradas y, finalmente, sanadas. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.